Mire, déjeme introducir esta predicación con un gran dilema que yo he tenido durante toda esta semana y que en parte compartí ahorita con los varones en la clase de escuela dominical. Ustedes saben que yo regresé de viaje el martes, llegué a casa casi 10 y algo de la noche. Eso hizo que mi semana de estudio fuera más corta de lo habitual. Eso me pone mucha presión y mucha ansiedad. Pero, aunque yo trato de estudiar durante toda la semana para el sermón, el sábado es el día por excelencia para yo estudiar. Casi yo no salgo de casa el sábado, a menos que algo sea muy riguroso. Entonces el sábado, yo no me acordaba, teníamos un compromiso de hace meses en Santo Domingo. Y regresé de Santo Domingo 4:30, 5 de la tarde. Pero el sábado en la noche, ya me había dicho Marlene y Andreina de hace mucho tiempo que ella estaba de cumpleaños y que quería que nosotros fuéramos y participáramos. Y como Andreina es una jovencita tan especial para esta congregación y para nosotros, por su amor al Señor, su devoción, lo que ella es en Cristo, yo no me pude escapar, tuve que ir, pero yo estaba ya un poco ansioso. Llegó un momento que dice, bueno, ya me voy. Cuando me voy eran casi las 9 de la noche. Entonces toda la noche me pasó como a Jacob, tuve que quedarme solo con él y decirle al Señor, si no me bendices, no te vas. Me quedé un poco hasta la madrugada, en la madrugada me acuesto, me despierto de nuevo a las 3 y el Señor me da de su gracia y comienzo a preparar y a terminar los detalles de este título, de este sermón que usted ven tras mis espaldas. Pero su gracia es mayor. Porque en la mañana me sentía un poco todavía presionado, pero sentía que había terminado mi sermón. Pero ¿qué sucede? Que pasó algo maravilloso en la mañana. Cuando estoy tratando de prepararme, yo siempre trato de venir un poco temprano aquí al templo. A veces son las 7 y estoy aquí de la mañana y a veces hasta antes, a veces un poco más tarde. Hay un pastor muy amigo mío que él y yo nos comunicamos muchas veces los domingos temprano para preguntarnos, ¿de qué tú vas a predicar? Él me llamó y me preguntó que de qué voy a predicar. Otra persona me escribe y me dice, ¿de qué usted va a predicar? Y cuando estoy conversando con el uno y el otro, después que tengo este sermón que está titulado Tras mis espaldas, en el frente de ustedes pasó algo, que el Señor comenzó a traerme luz sobre no predicar este tema, sino predicar en sí el tema, pero me dio unas 10 razones por lo cual debemos aprender de este tema. Ahí, mientras estoy bañándome y haciendo una cosa, 10 razones que justifican la necesidad, la imperiosa necesidad de que la iglesia sepa sobre el tema de los dones per se. En 1 Corintios 12:1, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia bautista la romana en esta mañana según usted leyó? ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 1? Note el detalle, ahí dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, ¿qué cosa? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo he estado, en febrero de este año, me invitó a una iglesia en Santo Domingo y di una conferencia que era sobre la vida de la iglesia. Y dentro de los temas de la vida de la iglesia, yo hablé del crecimiento que se da a través del ejercicio fiel de los dones de los miembros de la iglesia. Ahora, estando fuera también, en parte prediqué el tema. En Costa Rica, en parte prediqué el tema. Y ustedes saben que los miércoles me oyen con mucha frecuencia pedir que oremos para que el Señor confirme a cada miembro, a cada hermano de esta iglesia sus dones y talentos. Yo he hecho un ejercicio donde quiera que predico temas que tienen que ver de los dones. Le pido a la congregación que se pongan de pie y digan las personas que están seguros, 100% seguros que saben cuáles son sus dones y sus talentos. Y ha habido un común denominador en todos los casos, una regla sin excepción y sin distinción. ¿Sabe que la inmensa mayoría de los miembros de la iglesia no saben cuáles son sus dones y talentos? Algunos tienen duda, otros pueden decir, como dijeron en Hechos 19, cuando Pablo le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído de hablar del Espíritu Santo. Hay muchos que a lo mejor tienen años en la iglesia y nunca han escuchado una enseñanza sobre los dones y los talentos, muy particularmente sobre los dones. Y Pablo dice a los hermanos en Corinto y a los hermanos en la Romana,
no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si yo le pidiera que se pusieran de pie esta mañana todos los hermanos de esta iglesia que están 100% seguros de cuáles son sus dones y sus talentos, voy a hacerlo de una manera. Levanten la mano los hermanos que saben lo que es un don espiritual a la luz de la Biblia. Déjenme ver las manos. Ok, mucho. Bájenla. Levanten la mano los hermanos que saben cuál es la diferencia entre un don y un talento. Déjenme ver. Ok, mucha. Levanten la mano los hermanos que están 100% seguros de cuáles son sus dones y sus talentos. Mucha, pero ahora mucho menos. Pero mucha, bueno, ok. Levanten la mano los hermanos de Iglesia Bautista La Romana que saben cuáles son sus dones, saben cuáles son sus talentos y están ejerciéndolo en algún ministerio de esta iglesia. Déjenme ver, levanten las manos. Ok, ahora menos. Perfecto, gracias. Saben que ustedes me dan paz. Porque, y lo digo en sentido muy serio, porque en las iglesias donde he estado predicando, y lo he hecho aquí en el país, en varias iglesias, en varios pueblos y fuera de aquí, y de verdad, en la iglesia que prediqué últimamente el tema, solo 2 personas de la congregación dijeron que sabían cuáles son sus dones. Y una de las 2 solo dijo que lo estaba ejerciendo. Que no sé, ¿verdad?, qué es peor. Alguien le preguntó a otra persona, como le dije el día pasado, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y la persona dijo, ni lo sé ni me importa. Bueno, entonces, Dios, nuestro Padre, no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Y le voy a pedir entre paréntesis oración, porque he estado diciendo mucho y con la gracia del Señor pienso cumplirlo el año que viene. Vamos a hacer una conferencia en Iglesia Bautista La Romana, una conferencia que va a tener plenarias y talleres para tratar con todo detalle el tema de los dones. Con todo detalle, donde usted va a escuchar otros predicadores que no voy a ser yo, que van a exponer el tema a toda la iglesia y después nos vamos a dividir talleres, por ejemplo, para ustedes, para contestar preguntas como esta en talleres. ¿Es bíblico el secesionismo de los dones? A lo mejor usted no ha oído esa parte, o sí puede que la haya escuchado, que la mayoría de los bautistas creen o creemos que hay ciertos dones que no están vigentes para esta época. Hay bautistas, inclusive también, que sí creen que todos los dones, incluyendo los dones de milagro, que están vigentes para esta época. Entiéndase el hacer milagro, don de sanidad, don de lengua, don de interpretación de lengua, que están vigentes. Entonces hay quienes creen que esos dones cesaron, terminaron, que ya no están vigentes. Y no, talleres sobre eso. Por ejemplo, un taller de cómo yo confirmar o descubrir cuál es mi don o mis dones. ¿Cómo yo puedo saber eso? Porque la Biblia nos da, yo tenía como aplicación de este sermón 6 formas de cómo usted puede saber cuál es su don. Esa era la aplicación de este sermón, pero ustedes no van a escuchar ese sermón, de este sermón. Entonces, un taller donde tengamos 5, 6, 7 expositores que traten el tema a profundidad, en detalle, que no solo sea un monólogo, sino que sea diálogo, que usted pueda interrumpir, preguntar, comentar, opinar, enriquecer, cuestionar, que usted pueda hacer todas esas cosas. Esto es un tema, a este nuevo sermón yo le titulé la necesidad imperiosa de conocer los dones espirituales. La necesidad imperiosa de conocer los dones espirituales. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es pasar a dar 10 razones por lo cual es imperiosamente necesario que cada cristiano sepa a ciencia cierta, con toda convicción, con plena seguridad, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos. Así es que, ya vemos, podría tomar
el versículo número 1 y decir que esa es la primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Que la Biblia dice que no quiere, Dios no quiere que nosotros ignoremos cuáles son nuestros dones. ¿Sabe? La ignorancia no es buena. La ignorancia no es buena. A partir de la Reforma Protestante, 1517, algunos creyentes tomaron una gran devoción por estudiar la Sagrada Escritura, pues que habían estado cubiertos bajo el manto del catolicismo que había prácticamente secuestrado la verdad. Y muchos movimientos en la Reforma Protestante, sobre todo en toda Europa, en Inglaterra, en Francia, comenzaron a darse grandes movimientos por estudiar y conocer las Sagradas Escrituras. Una persona que estaba muy interesado en ganar las almas le dice a un hombre de Dios de esa época que fuera con él a un lugar a predicar, a llevar el evangelio. Y él le dijo, no puedo, yo necesito estudiar, yo quiero orar, yo quiero conocer más a Dios, conocer las más sagradas escrituras. La persona, para refutar la actitud de la negativa al evangelismo y darle prioridad al estudio de las sagradas escrituras, le dijo a esa persona, mira, ¿tú crees que Dios necesita tus estudios para hacer su obra? Dios no necesita tus estudios, Dios no necesita ni tu conocimiento ni tu preparación. Y él le dijo, pero Dios tampoco necesita tu ignorancia. O sea, la ignorancia no es una virtud. La Biblia no dice, e ignoraréis la verdad y la ignorancia os hará libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la Biblia dice 4 veces, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Es triste que Cristo haya conquistado dones a los hombres para su pueblo, para su iglesia, y que lo haya dado, sean los hombres dones o sean los dones, los carismas, las gracias que Él da para que la iglesia viva como un cuerpo de manera proactiva, viva cada quien ministrando a los demás, y nosotros no sepamos cuál es el don, los dones, los talentos, los carismas, las habilidades, las destrezas, las capacidades, las competencias que el Señor nos ha dado para un ejercicio eclesiástico donde la vida de Cristo, el cuerpo de Cristo se va formando y donde el Espíritu Santo está grandemente activo, porque cada quien, por la energización del Espíritu, pone sus dones en acción. Así es que la primera razón por la cual este tema es imperiosamente imprescindible saberlo es porque la Biblia dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor quiere que tú sepas lo que Él te ha provisto en Cristo, que tú conozcas, que tú tengas la certeza, la convicción, que tú puedas saber todas las gracias, además de la gracia salvífica, además del perdón de tu pecado, regeneración, justificación, santificación, adopción, glorificación, toda la obra de gracia, porque la salvación es un gran combo, es un paquete, es un todo incluido que conlleva, repito, regeneración, redención, justificación, adopción, santificación, perdón y finalmente, entre otras, pensando por elección, predestinación, glorificación, todo eso es salvación. Pero en esa salvación que tiene el contenido de todas esas cosas, están a mí hace unos años me regalaron un carro. Una persona se apareció a las 7 de la mañana y me llamó, que iba para Santo Domingo, me dice, ¿qué usted está haciendo, pastor? Yo estaba en el colmado comprando pan para el desayuno. Cuando me llamó y me dice, ¿yo puedo pasar por su casa? Yo me preocupé cuando la persona me dijo eso, porque yo le estaba dando consejería a un hijo de esa persona que estaba en una crisis muy grande. Y yo dije, pasó algo con el muchacho, porque que esa persona me está llamando a las 7 de la mañana para pedirme pasar por su casa. Yo dije, el muchacho está en crisis y quiere irme a llevarme. Eso fue lo que yo pensé. Yo le digo, sí, yo estoy fuera de casa, pero yo llego en breve. Cuando llego, a los minutos llegan ellos, la pareja, los esposos, y ellos llegan en 2 vehículos, ella en uno y él en otro, y cuando me dicen, me llaman, mire, estamos rápido, perdóneme, pero vinimos a regalarle este vehículo, mire la llave. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con lo que usted está diciendo, pastor? Le voy a decir ahora mismo, que cuando le dije que la salvación es un gran paquete, pero que hay extra bendiciones, ellos me dijeron, queríamos entregarle el tanque lleno de gasolina, pero no tuvimos tiempo. Mire el dinero para que llene el tanque. Me lo regalaron con moña, es lo que quiero decir.
Exactamente así es la salvación. Santificación, regeneración, predestinación, elección, justificación, redención, glorificación. Pero está en la moña, está el extra. ¿Sabe cuáles son esos extras? Los dones. Los dones que adornan la salvación, que hacen crecer en gracia, que hace que la iglesia tenga vida de Cristo en sus ministerios actuales, que hace que los cultos tengan vida, que hace que quien limpia, limpie como para el Señor y para los hombres, quien toca, quien dirige, quien administra, quien es maestro, quien es todo. Esos dones son lo que le da vida. Y el Señor dice que no quiere que Iglesia Bautista la Romana ignore los dones. Esa es la primera razón por la cual este tema es imperiosamente necesario. La palabra imperioso significa a sí mismo, que se necesita, que es imprescindible, que se requiere, que se sepa. Y por eso puse en el título imperiosamente necesario, pero recuerde que no es ese título que usted está viendo a sus espaldas. En segundo lugar, este tema tiene que ser conocido, es imperiosamente necesario conocerlo, porque este tema, para darnos los dones, Cristo pagó un gran precio. Nosotros pensamos que ese precio tan solo tiene que ver con la salvación, y es en primerísimo lugar la razón de ser de ese sacrificio, la gloria del Padre, la redención de nosotros. Pero además de eso, si usted va a Efesios 4, voy a decirle esto para que lo tome en cuenta. Hay solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre los dones. 4 textos o pasajes bíblicos que hablan sobre los dones, y es fácilmente saberlo. Le doy la clave. Mire qué fácil es saber cuáles son los 4 pasajes que tratan el tema de los dones en el Nuevo Testamento, porque 2 tiene que ver con 12 y 2 tiene que ver con 4. Los 4 pasajes que hablan de los dones en el Nuevo Testamento son Romanos 12 y 1 Corintios 12. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Los otros 2 pasajes son Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Son 2 con 12 y 2 con 4. Y por eso es fácil recordar el pasaje de los dones en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12 trata sobre los dones. 1 Corintios capítulo 12 trata sobre los dones. Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 4. Mire Efesios 4 conmigo un momentito. Esta enorme salvación, estos dones tuvieron un gran precio, como yo he dicho. Recuerde, la salvación es gratis, pero no barata. Esas son 2 cosas totalmente diferentes. La salvación es totalmente gratis, pero no fue barata, porque el precio pagado es inestimable, es incuantificable. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que los teólogos llaman los hombres dones, que en vez de ser virtudes, son hombres que Dios da, hombres que le da el don de evangelista, de profeta, de pastor. Y esos hombres son dados a la iglesia para la edificación, para el crecimiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero para Cristo poder hacer esto, primero Él tuvo, para dar los dones que habla en el versículo 7 y que los ratifique en el versículo 11, Él tuvo primero que venir de lo alto, llevar la cautividad. Él tuvo que morir, ascender y entonces ser el Salvador lleno de gracia, lleno de carisma, lleno de dones, lleno de virtudes, y entonces la otorga graciosamente a su pueblo, a su iglesia, sea que estos sean hombres dones o que sean los dones per se. Pastor, ¿pero qué es un don? Porque usted está hablando mucho dones. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, yo voy a dar una definición breve y concisa. Un don no es más que una capacidad sobrenatural que imparte el Espíritu Santo a los cristianos para que puedan glorificar a Dios y edificar a los santos. Los dones solo se le dan a los cristianos. Es parte de lo que Cristo ganó para el pueblo que Él salva, para los redimidos,
para los perdonados, para los salvados por gracia, a diferencia de los talentos. ¿Cuándo se imparten los dones, pastor? Y repito, este no es el tema, esto era parte de este tema, lo que estoy diciendo, pero los dones el Espíritu Santo te lo imparte así mismo el día que tú naces de nuevo, el día que Él te salva. Aunque aquí hay diferentes teólogos que pueden establecer diferencias de en qué momento son impartidos los dones. Hay teólogos que dicen, no, desde que la persona nace, físicamente le son impartidos los dones. Yo creo que los talentos son impartidos cuando uno nace físicamente y los dones son impartidos cuando usted nace espiritualmente. Eso es lo que yo asumo como cierto. No soy dogmático con esto, no me cierro, pero eso es lo que entiendo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Es una capacidad sobrenatural. Es una capacidad extraordinaria y Cristo lo ganó por medio de llevar cautiva la cautividad y entonces dio dones a los hombres, dio a los hombres dones y dio dones a los hombres. O sea, que es imprescindible, es imperiosamente necesario conocer los dones porque Cristo para conquistarlo y otorgarlo tuvo que padecer la cruz. Eso de que descendió está hablando de muerte y está hablando de la tumba, del sacrificio que Él hizo. Y aunque ese sacrificio es primariamente para la redención y salvación, es ultimadamente también para darnos dones, hombres dones y dones como carisma o gracia para que cada creyente sea vestido con ropas preciosas en el cual podemos ejercer esos dones o la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo da, quien los imparte, quien los otorga directamente. Cristo es quien lo gana, el Espíritu Santo lo imparte y Él es quien lo energiza. Él es quien en el ejercicio de la vida piadosa, de la vida cristiana, de la vida eclesiástica, Él es quien hace que funcionen. Así es que esa es una segunda y muy buena razón. Cristo conquistó estos dones a gran precio, por tanto nosotros debemos apreciarlo, conociéndolo y usándolo. Número 3. Una tercera razón imprescindible, imperiosa, por la cual nosotros no debemos cometer el pecado de la ignorancia de 1 Corintios 12:1, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, es porque por medio de la excelencia de los dones, nosotros podemos glorificar a Dios de una manera muy singular, muy especial. Quien puede llevar gloria a Dios y al Padre, así mismo. ¿Cómo comienza Pablo en 1 Corintios? Dice, nadie puede llamar a Dios Señor sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede dar una gloria, la gloria de vida propia de Él, con la excelencia de Él, a menos que no sea haciendo un ejercicio de los dones. Porque recuerden, ¿sabe qué es cómo que nosotros mejor podemos glorificar a Dios? Cuando le damos de lo que Él nos da. Lo mejor que usted le puede dar a Dios es devolverle lo que Él le da. No invente una forma nueva de adorar. Adórelo como Él ha dicho. Y ese es el mejor don, el mejor servicio, el más digno, el más propio de Él. Darle a Él de lo que Él me dio. Y de hecho, por eso Salomón dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Y si lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te glorías? Dice Pablo. Así es que, mire conmigo otro pasaje que dijimos que están los dones. 1 de Pedro 4. Use su Biblia. 1 de Pedro 4. Verso 10, verso 11. De este pasaje yo iba a predicar. Bueno, si usted ven, es el que está aquí. 1 de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La mejor forma de darle una gloria de vida al Señor, ¿sabe qué? Usar los dones, usar los carismas, las habilidades, las destrezas, las competencias, las habilidades que el mismo Espíritu impartió, dándonos vida de Cristo en la redención. Cuando nos hizo nacer de nuevo, que nacimos de Dios y se nos impartieron dos cosas, vida de Dios y la naturaleza divina. Ahí fue en el combo, en el paquete, en el todo incluido, fueron unas carismas, unos dones, unas gracias. Yo uso la palabra carisma porque es la palabra griega que se usa para dones. Es la palabra.
Así es que podemos, usando los dones, dar la gloria de vida al Señor para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, dice el pasaje. ¿Cuándo? ¿Cuál es el contexto inmediato anterior? Cuando nosotros ministramos con los dones a los santos y los santos nos ministran a nosotros. En ese contexto de ministrar y ser ministrado es que nosotros podemos ejercer los dones y que le damos la gloria como Él quiere, como Él debe, como Él se merece, como es propio de Él. Solamente la iglesia logra ejercer dar una gloria correcta al Señor cuando ejercitamos por el Espíritu de Dios los dones de Dios para ministrar al pueblo de Dios, para la gloria de Dios y la edificación del pueblo de Dios. En cuarto lugar, por causa del tiempo, una cuarta razón por la que no podemos darnos el lujo, la locura de ignorar los dones espirituales, mis hermanos, es porque por medio de estos dones obtenemos la excelencia, y me van a escuchar decir mucho, repetir la palabra excelencia, la excelencia para perfeccionar, edificar y crear la unidad y la madurez del pueblo de Dios. La forma para nosotros poder edificar, perfeccionar, unir y llegar a la madurez espiritual es que los creyentes ejerzamos los dones en un contexto de la convivencia de la iglesia, en el ejercicio de sus ministerios, en el ejercicio de su adoración pública, en el ejercicio de la interacción los unos con los otros. Esa es la forma de llegar a la excelencia de la perfección, de la madurez, de la unidad y de la edificación. Venga conmigo, por favor, Efesios 4. Nos vamos a estar moviendo en esos 4 pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí se nos mencionan los hombres dones. Y Él mismo, refiriéndose a Cristo por el contexto anterior, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué estos hombres dones? Porque recuerde que en el versículo 7 dice que hemos recibido el don de Cristo. Dice el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y después menciona 5 hombres dones, algunos dicen que 4, porque en el griego no aparece la I que nosotros tenemos en esta traducción en español. En el idioma original no dice pastores y maestros, sino pastor maestro. Aunque debo aclarar que todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. No puede haber alguien que tenga un llamado al pastorado si no es un maestro de la palabra, porque esa es la esencia misma del ministerio. Ahora, usted puede tener el don de maestro sin tener el llamado a pastor. Pero ok, ahí vemos, estos hombres dones, estos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Cuál fue el propósito de Cristo dar estos hombres dones y estos dones? El versículo 12 dice, a fin, que significa con el propósito, con la meta, con la mira. ¿Cuál era el propósito del Señor? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Note perfección, note edificación. Si usted sigue leyendo conmigo, habla en el verso 13 entonces que también se logre la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es para perfeccionar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del rol, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué cosa? Crezcamos. O sea, nótelo conmigo, perfeccionar, edificación, unidad. También el versículo 4, para que no seamos niños, sino que crezcamos. Otra vez, doctrina, podamos rechazar el error, tener discernimiento espiritual. En el versículo 15, seguir la verdad y crezcamos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se consigue crecimiento, unidad? ¿Cómo se consigue madurez, perfección?
de la iglesia cuando nosotros ejercemos los dones. El medio por excelencia para el crecimiento de la iglesia, ¿sabe cuál es? El ejercicio fiel, diligente y humilde de los dones que el Espíritu, los carismas que el Espíritu Santo concede a cada miembro de la iglesia. Cuando eso no sucede, la iglesia se estanca y hace muchas cosas sin que esté el poder del Espíritu Santo, que depende mucho a veces hasta de la manipulación de los líderes, y hay que estar motivando a la gente diciéndole hasta cosas que no son bíblicas. Pero lo que da un crecimiento, una unidad, una perfección, lo que da madurez, lo que da discernimiento, lo que edifica la iglesia, ¿sabe qué? Que los creyentes ejerzamos los dones, talentos, habilidades, destrezas, capacidades que el Señor nos ha impartido a través de su Espíritu, por gracia. Continúo. En quinto lugar, no, repito eso, es necesario que no ignoremos los dones porque es el medio por excelencia para que la iglesia pueda crecer, madurar, perfeccionarse y estar unida. En quinto lugar, no debemos ignorar los dones espirituales porque por medio de la excelencia de los dones espirituales, mis hermanos, es que los creyentes nos ministramos unos a otros. Óigame, no se meta en la cabeza que los únicos que ministran son los pastores. Cada creyente es un ministro y cada creyente es un miembro en necesidad de que su hermano le ministre los dones y los carismas de Dios. De hecho, aunque hay un ministerio pastoral, aunque hay profetas, apóstoles, aunque hay maestros, evangelistas, aunque están estos hombres dones, cada creyente fue dotado de los dones de gracia para él poder ministrar al alma de su hermano. Cada creyente debería entender lo que el Señor le preguntó a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y él contesta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres un ministro del alma de tu hermano. Es más, puede que tu modelo de piedad, tu conducta diaria, puede que tu humildad, tu fidelidad al Señor, tu seguimiento a las Escrituras, ministre más que este púlpito en la vida de alguien cercano a ti. Puede que muchos de ustedes sean pastores para el alma de sus hermanos que lo soy yo. Porque ustedes han sido revestidos con gracia, con dones. Y el Espíritu Santo está con ustedes en todo momento. A lo mejor ustedes pueden recibir ministración mía o del que ocupe este púlpito, que no tengo que ser yo, como por ejemplo pasa los miércoles. De cualquiera, usted puede recibir más ministración que lo que le dan en un seminario, en una escuela dominical, en un sermón. Por la vida, por el paradigma, por el modelo, por el ejemplo, por el canon, por la influencia piadosa. Estamos llamados, tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para nosotros poder ministrarnos los unos a los otros. Déjenme dar un solo ejemplo de esto. Venga conmigo a Hebreos capítulo 3. Los dones son un medio de la excelencia de la gracia para que nosotros podamos ministrarnos. Ministrar no es que tú me edificas, yo te edifico, tú me enseñas, yo te enseño, tú me aconsejas, yo te aconsejo, tú eres un modelo para mí, yo soy un modelo para ti. Recibimos de gracias damos, y esto es una avenida de doble vía, donde todo nos sale. Entonces, por esta razón no podemos ignorar los dones espirituales. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3? Mire conmigo, por favor, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos. Aquí no dice mirad pastores, ni mirad diáconos, ni mirad maestros de escuela dominical. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí no da las advertencias a todo. Aquí nos dice que miremos bien para que no nos apartemos del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es el medio de gracia que dice el escritor de Hebreo que podemos evitar que un hermano se endurezca y se aparte del Dios vivo y que tenga un corazón malo de incredulidad? ¿Cuál es? Que los pastores adviertan, que los pastores aconsejen, que se expongan a los sermones. No, ¿sabe cuál es? Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos y los otros? Cada creyente, usted a mí, yo a usted, usted al hermano, el hermano a usted, y así los unos a los otros. Nos exhortamos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tú eres un médico, cardiólogo, cirujano del corazón de tu hermano.
Hay hermanos aquí con el cual tú compartes más y sabes sus debilidades y te lo han dicho y tú oras por ellos. Tú puedes velar sobre su alma, exhortar, amonestar, advertir, aconsejar, acompañar, guiar a tu hermano. ¿Sabe por qué sería fatal ignorar los dones espirituales? Porque a través de los dones Dios ha pretendido, mis hermanos, que nosotros podamos ministrarnos, enseñarnos, ayudarnos, fortalecernos, advertirnos, exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros. La dinámica eclesiástica es más efectiva en ese contexto que del contexto del púlpito. ¿Por qué? Porque usted puede compartir con un hermano muchas veces a la semana y usted viene a 2 cultos de 3 horas en esta iglesia. El método andragógico de enseñar, a diferencia del método pedagógico, la andragogía es el método de enseñanza de adultos. Asume la modalidad de la enseñanza, no en ciertos momentos en que se reúne una cantidad de alumnos y un facilitador imparte conocimiento e información. De hecho, ¿cuáles son los modelos más antiguos de enseñanza que nosotros tenemos? Si usted coge a los griegos y escoja a Cristo, era que un maestro tenía un grupo de discípulos que vivía con ellos. ¿Y sabe cuál es el momento de enseñar? En cada circunstancia, en cada momento. ¿Cómo le enseñaba Cristo a los discípulos? En cada ocasión hay una higuera, Él la maldice, hay un enfermo, Él lo sana, hay una mujer, Él la salva. Ese es el momento, ese es el contexto dinámico en que se da la administración del santo por el santo, del creyente por el creyente, del hermano por el hermano. Es en esa dinámica que es constante que podemos edificar. Y en esa dinámica de enseñanza los dones juegan un papel importantemente trascendental para podernos edificar los unos a los otros. Y por eso, ignorar los dones es fatal. En sexto lugar, bueno, déjeme reforzar esta verdad con 1 de Pedro 4. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:10? Cada uno, ¿a quién le está diciendo esto? A ti, a mí. Es verdad que es a nosotros, pero esto es ¿a quién? A cada uno. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Dígale al pastor que le ministre, al hermano, llévele, no, ministrelo. Usted, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y te dice a ti que con eso tú vas a ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Déjeme hacer un breve paréntesis aquí. La Biblia enseña mínimo 17 unos a los otros que nosotros debemos practicar en la vida de la iglesia. Por ejemplo, déjeme darle aunque sean 5 o 6. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos perdonarnos, ayudarnos, que debemos confesarnos, que debemos saludarnos, que debemos hospedarnos, que debemos sustentarnos. La Biblia está lleno de unos a los otros. Y esos unos a los otros, ese amarnos, perdonarnos, ayudarnos, saludarnos, ese es amonestarnos, se da en un contexto de una vida de socializar donde los dones fluyen. Donde hay un fluir del ejercicio, de la práctica de los dones. Mire, usted puede venir aquí triste esta mañana y a lo mejor en este sermón usted no recibe ninguna consolación. Pero cuando usted sale ahí, sale con un hermano, el hermano puede ver la tristeza que usted tiene el don de consolación, él percibe, el Espíritu Santo le da discernimiento para ver que su corazón está acongojado y le deja caer un versículo. Y ese versículo, el Espíritu Santo, como él tiene el don de misericordia, hace así y lo lleva a tu alma y tú eres levantado desde el subsuelo hasta la cúspide más alta del cielo. ¿Por qué? Un ejercicio de un don entró en actividad. O alguien que posee un don dado por el Espíritu energizó el don, le dio el texto, lo llevó a tu corazón y el Espíritu Santo lo aplicó. Es cada uno, tú a mí, yo a ti, tú al otro, el otro a ti y a mí. Ese es el ministerio vivo
vivo, participativo, dinámico, donde cada quien es una bendición para el otro y el otro es una bendición para cada quien. Ministre a vosotros. Ministre a vosotros. Ok. Déjeme darle una sexta razón por la cual es fatal que los miembros de Iglesia Bautista de la Romana ignoremos nuestros dones. Mire, por medio de estos dones, los dones del Espíritu son un medio de excelencia para que el Espíritu Santo esté activo en nuestras vidas diarias. Y voy a poner ahorita la antítesis de eso para que usted vea lo necesario de esto. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros ejercemos los dones? ¿Quién imparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 7 y 11? Mírelo. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 7 y 11? Le dije que esos son los 4 pasajes, ¿verdad? Eso facilita mucho la cosa. Dice 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oh, ¿qué pasa? Que si usted está ejerciendo sus dones, el Espíritu Santo está activo. Porque ¿quién lo imparte? El Espíritu Santo. ¿Quién los dinamiza o energiza? ¿Quién hace que se ejecuten, que salga, que brote? Aquí usa la palabra que a cada uno no es dada la que del Espíritu. En el verso 7, la manifestación. ¿Sabe qué? Cuando tú ejerces un don, estás dejando salir una manifestación del Espíritu. Por tanto, es menester, es necesario, es imprescindible, es imperdonable que los creyentes no sepamos cuáles son nuestros dones, porque al no saberlo o no ejercerlo, estamos realmente deteniendo de ver la vida proactiva, participativa, dinámica, constante, frecuente, fresca del Espíritu Santo. Por eso es necesario, por eso no podemos ignorar los dones del Espíritu. Porque quien da los dones es el Espíritu. Quien hace que nosotros ejerzamos los dones, ¿sabe quién es? El Espíritu. No hacerlo, ignorarlo, no conocerlo, no usarlo, es exactamente lo que voy a decir ahora. Es apagar el Espíritu. Y esa es mi siguiente razón. Es apagar el Espíritu. Ustedes saben que la Biblia les dice a los creyentes que hay 3 pecados que son los más frecuentes que nosotros cometemos contra la persona del Espíritu Santo, que es apagarlo, contristarlo e ignorarlo. No que esos sean los únicos, pero esos son los más frecuentes que la Biblia hace alusión. ¿Qué dice 1 Tesalónicas 5:19? Primera a Tesalónica o a los tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre apagar el Espíritu y contristar el Espíritu? Bueno, uno tiene que ver con pecado de omisión y otro tiene que ver con pecado de comisión. Nosotros apagamos el Espíritu, la palabra griega aquí para apagar. Yo no sé si usted llegó a apagar lámpara, de esa lámpara de gas querosén, poniéndole la mano en la boca del tubo. ¿Usted no llegó a apagar lámpara así? Ya la luz se apagó, no sale. No la están dejando salir, la están asfixiando, la están apagando, la están extinguiendo. Y esa es exactamente la idea aquí en el griego, no apaguéis el Espíritu. ¿Y cuando yo apago el Espíritu? Cuando el Espíritu, que es Dios en mí, que está lleno de virtudes, de dones, de talento, de fruto, de gracia, de tanta virtud que quiere dejar salir, manifestar a través de mí, cuando yo me niego al ejercicio de los dones, yo estoy sofocando internamente, apagando, restringiendo que Él manifieste hacia afuera las virtudes, los dones que el Señor ha puesto en mí.
Exactamente. Así es que mientras contristar el Espíritu Santo consiste en hacer lo malo, apagar el Espíritu Santo consiste en no hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno en este contexto de los dones? Que todas esas virtudes, habilidades, destrezas, competencias sobrenaturales que Él puso en mí, sea el don de enseñanza, el don de misericordia, el don de presidir, el don de servir, el don de fe, sea cualquiera de esos dones que son virtudes que Él la puso en ti y en mí, que pueden brotar, surgir, manifestarse, evidenciarse, que pueden salir y dar luz. Cuando yo impido eso, por ignorar los dones o por no practicarlo, yo estoy apagando el Espíritu. ¿Cuántas razones les he dado ya por las cuales no debemos ignorar? 7. Ok. Déjenme dar un poco razones de Iglesia Bautista La Romana ahora. Yo he dado razones bíblicas, teológicas. Déjenme dar un poco de razón del contexto en que está viviendo Iglesia Bautista La Romana. ¿Sabe qué? Nuestra iglesia está teniendo un tiempo de crecimiento numérico. Es en todos los órdenes, pero yo quiero enfatizar ese crecimiento en este momento. Si esas almas que Cristo añade a su iglesia, si esos salvados por gracia, no comienzan a tener la conciencia de los carismas, de los dones, más un ejercicio fiel, lo que va pasando es que esa iglesia comienza, en vez de tener la potencia dinamizadora de los dones del Espíritu que edifica, glorifica, trabaja, da virtud, talento, habilidad, que la eficacia de Cristo y de la salvación se pueda mover en medio de ella, entonces esa iglesia, aunque comience a tener un crecimiento espiritual, físico, no lo tiene espiritual. Imagínense ustedes que yo fuera una persona que de mi cintura, cadera para abajo, fuera muy pequeñito y de aquí tuviera la estatura que tengo y una cabeza grande. Ustedes dicen, él es deforme. Eso pasa con las iglesias cuando crecen numéricamente, sin que haya cuando hay un crecimiento cuantitativo, sin que haya un crecimiento cualitativo. Y el crecimiento cualitativo es el resultado de un ejercicio fiel de los dones del Espíritu. Debemos conocer el momento que la gracia de Dios está concediendo a Iglesia Bautista La Romana, para que estemos conteste con ello y vayamos al ritmo de Dios, que podamos bailar al vals, al ritmo de Dios. El Señor le dijo a Israel, oh, si conociera hoy cuál es tu visitación, tu día. Pero Israel le visitó el Salvador, la aurora le visitó de los cielos y ellos ni siquiera se dieron cuenta porque robaron extraños su fuerza y él ni siquiera lo supo. Hay gente que no tiene sentido de la oportunidad. ¿Usted recuerda el general cuyo nombre era Oportunidad y de apellido Perdida? Se dice del general cuyo nombre era Oportunidad Perdida que cuando pudo tomar una ciudad no quiso y cuando quiso no pudo. Si Iglesia Bautista La Romana no entiende que en este momento en particular, siempre lo hemos necesitado, pero en este momento particular, circular, individual, especial de la era de nuestra iglesia, el Señor está dando un crecimiento numérico, necesitamos un ejercicio de los dones del Espíritu fiel. Déjenme hablar preventivamente ahora. Si nosotros no entendemos eso, puede que comience a haber... Ven a 2 o 3 que han sido los que fielmente han servido y entonces los 2 o 3 no entienden que el Señor añadió nuevos miembros al cuerpo con nuevos dones, talentos, habilidades, destrezas, capacidades y que cada quien debe ejercer el don. Comienzan rivalidades, comienzan celos y puede que algo tan glorioso como los dones del Espíritu lo que resulte ser lo que resultó en la iglesia de Corinto. ¿Qué resultó en la iglesia de Corinto los dones? Una causa para división, para pleito y para cada quien destacar su don y entrar en rivalidad con su hermano, que es comiembro del cuerpo y que cada uno se necesitan los unos a los otros. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo?
Lo que estamos aquí debemos entender que el Señor sigue añadiendo miembros al cuerpo y que el cuerpo debe entonces, más miembros están participando porque la gracia ha visitado a Iglesia Bautista La Romana, salvando a los pecadores e impartiendo dones y talento. Y esa es una razón por la cual, de manera puntual, individual, congregacional, nosotros no debemos ignorar los dones del Espíritu. Otra razón muy puntual por la que nosotros no debemos ignorar los dones del Espíritu es por la época que nos ha tocado vivir. Esta es la número 9. ¿Cuál es la época que nos ha tocado vivir? Una época en que los cristianos y los mundanos, los salvados y los condenados, los creyentes y los inconversos están prostituyendo sus dones y sus talentos. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que esta época está prostituyendo sus dones y talentos? Muy sencillo, me quedo en el contexto eclesiástico, en el contexto de nosotros. La justicia comienza primero por la casa de Dios, por nosotros. Usted no ve muchos predicadores usando el don de predicar para conseguir dinero, para engañar. Pero no nos vayamos tan lejos, quedémonos aquí, vamos a quedarnos aquí, con usted, conmigo. Hay muchos creyentes en esta iglesia que podemos estar ejerciendo nuestros dones de talento buscando posición, reconocimiento, fama, beneficio. Y el texto dice que cada uno ha recibido un don que debe ¿qué? Ministrarle ¿a quién? Al otro. Los dones nunca fueron dados para el beneficio personal. Por eso, cuando yo utilizo un don que el Señor me ha dado, procurando mi propio reconocimiento, lo estoy prostituyendo. No fue para eso que Cristo lo dio. Cristo lo dio para que tú y yo le demos la gloria debida a Él y edifiquemos los santos. Los dones no tienen que ver con beneficio personal, con ningún tipo de beneficio. Dice, ministrelo ¿a quién? A los otros. Y así como en el mundo secular, con el mundo inconverso agarrado, la medicina, el magisterio, tú eres un agrónomo, un contador, un arquitecto, tú eres un pintor, tú eres un jardinero, tú eres un electricista, y han prostituido esos talentos. En vez de dar un servicio bueno, digno y justo, lo que hacemos es que engañamos y robamos a través del talento que tenemos. Eso se llama prostituir. Así como los políticos que son elegidos para que nos sirvan, lo que hace es que nos roban, eso se llama prostituir la gracia que se ha sido concedida. En el contexto eclesiástico espiritual puede pasar exactamente lo mismo. Y esta es una época donde todo se negocia. Donde cualquiera vende su primogenitura por un plato de lentejas. Hermano, cuida tu alma de eso. No uses tus dones y talento para procurar ni tu propio beneficio, pero tampoco para tú crearte, facilitarte cualquier tipo de ascensión. Eso se llama un don que es para la gloria de Cristo, para la edificación de los santos, para la salvación de los pecadores. Eso se llama como cuando un hombre o una mujer vende su cuerpo por sexo. Eso se llama prostitución. Por eso, creyente, además del celo que debemos tener en el contexto del ejercicio de nuestros dones en el ambiente eclesiástico de la iglesia, hasta en nuestro trabajo debemos tener cuidado. Por eso la Biblia nos advierte de no trabajar para el ojo. ¿Verdad? Porque dice, porque a Cristo el Señor servís. No es malo desear recompensa, pero es malo querer tener un récord de jonrones usando un bate con colcho. Usted sabe que yo estoy haciendo alusión, ¿verdad? Estoy haciendo alusión a Sammy Sosa. Cuando Pablo quiere hablar del carácter
íntegro de un ministro, él usa tres figuras. Él usa a un atleta, a un soldado y a un labrador. No prostituyas el don. No lo hagas buscando aprobación y buscando crecimiento o beneficio. Ese no es el propósito del don. Tú estás traicionando a Cristo, para lo cual Él te fue y ganó don y te lo impartió. Todo el que prostituye un don buscando beneficio, buscando reconocimiento, buscando aceptación o buscando cualquier otra cosa, sea beneficio que usted entiende espiritual, económico, de ascensión, de lo que sea. Y digo esto en el contexto eclesiástico, en el contexto secular, humano, laboral, de fuera del contexto eclesiástico. ¿Usted sabe por qué un lustrabota en el parque puede dar más gloria a Cristo que un pastor en un púlpito? La razón es sencilla. Es que en esto depende tu motivación. Depende para quién y por quién tú lo hagas. Tú puedes lustrar un zapato en el parque, a un zapato, un calzado lleno de lodo, quitar el lodo y hacerlo con tanto esmero como si le estuviera lustrando. Usted ve, a Cristo cuando Él se reunió con los discípulos en el aposento alto, nadie quiso lavarle los pies a los otros. ¿Quién fue que tuvo que lavar los pies? Cristo. Tú puedes limpiar un zapato lleno de lodo en el parque y dar más gloria a Cristo y a su nombre que yo en este púlpito. Un tiempo yo fui presidente por varios años de la Asociación Iglesia Bautista Dominicana. Un año anterior a mí me tocó ser el predicador de la conferencia. Después, 4 meses después, en Semana Santa, teníamos el campamento de jóvenes. Yo siempre me mantenía, subía bajando, viendo que la comida esté, que la habitación esté, que todo funcione. En una yo bajo, los jóvenes se desayunaron, están en el culto y veo el comedor. Y veo que la mesa estaba sucia y que ya casi se está acabando el culto y van a bajar para el almuerzo. Yo fui a la cocina y le pedí a las hermanas que estaban cociendo los alimentos que me dieran un paño y agua para limpiar las mesas antes que bajaran los jóvenes. Y el Espíritu Santo llamó poderosamente mi atención y me decía: puede que tú estés dando más gloria al Señor limpiando estas mesas que lo que hiciste el año pasado en el púlpito. ¿Sabe de qué depende? De la intención del corazón. Por eso Cristo dice que aún un vaso de agua que demos en su nombre, pensando en Él, por la gloria de Él, por obedecerle a Él, por fidelidad a Él, no quedará sin recompensa. No prostituyamos el don. Y finalmente, la razón número 10, voy a la 10, ¿verdad? Estamos en 10. Es porque la palabra administrador aparece, administrar y administrar, que aparece en Primera de Pedro 4:10, donde le pido venir para finalizar. Pero cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Esa palabra griega significa mayordomo o regente. Uno que administra los bienes de otro. Y que por ende, si administra bienes ajenos, es cuestión de tiempo para que alguien le dice, como dice Lucas capítulo 16, versículo 2, ven, da cuenta de tu mayordomía. Usted, yo, nosotros hemos recibido una serie de dones que tenemos que administrar ministrando a otro, de los cuales vamos a tener que dar cuenta. Y si yo voy a dar cuenta de los dones que recibí, entonces debería tener temor reverente y lejos de prostituir el don, yo debería ejercerlo de una manera piadosa, diligente y humilde. Es necesario que el administrador sea hallado ¿qué? Fiel, no exitoso, inclusive fiel. Así que le estoy dando por lo menos 10 razones por las cuales nosotros debemos tratar de obedecer a 1 Corintios 12:1. Y 1 Corintios 12:1 dice: hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales.
¿Cuál es el propósito de este sermón? Para este sermón que está en mi espalda, yo tenía 7 tips, 7 consejos o referencias de cómo tú debes saber. Era la aplicación del sermón, de cómo usted debe saber cuál es su don. Esa era la aplicación de este sermón. Son bien breves, bien concisos. No lo voy a hacer, ya yo estoy pasado. Pero traigo esta colación por una sencilla razón. La razón es que si tú no sabes cuál es tu don, si tú no tienes plena certeza, seguridad o convicción, o si sabes pero no lo estás usando, o si lo estás usando pero medio prostituyendo, si la indiferencia, la apatía y la displicencia te ha ganado la batalla de tal manera que tú lo sabes, pero ha caído en un desinterés, en un desgane espiritual, y te has vuelto displicente, y la palabra displicente significa ser lento o ser dejado en el cumplimiento de un deber. Yo quiero animarte. Te digo algo, y esta es la aplicación de este sermón. Cristo pensó en ti cuando pensó en qué don te iba a dar. Tu temperamento, tu carácter, lo que iba a hacer de tu vida. Y ese don, escuche esto, y ese don Él lo dio solo para ti. Oh, pastor, ¿y qué usted quiere decir con eso? Vamos a suponer que Él le dio a usted el don de enseñanza, sí, pero en la medida que te la dio a ti, no se la dio a nadie. Usted ve cómo las huellas dactilares. ¿Cuáles huellas dactilares son igual? No, eso es suyo. Eso es de usted, particular, singular, único, exclusivo de usted. Y aún a usted le haya dado un don, que hay 10 aquí que lo tienen, en la manera, en el grado que Él lo impartió para usted, no se lo dio a nadie más. Pensó en ti, es por ti, es para ti, es para mostrar su gracia, su multiforme gracia a ti, que no es solamente liberándote de las llamas eternas, sino que te vistió de gala, te puso el mejor ropaje, dijo, sacate el mejor vestido y vestidle, denle mis dones, denle mi talento, denle mi habilidad, mi destreza, mi competencia, llénenlo con mi gracia. Así te vistió, así te dio los dones, así me dio los dones. Hermano, déjalo salir, no lo apagues, no lo ignores, no lo prostituya, déjalo salir para la gloria de Cristo, para el bienestar. Aquí hay hermanos que necesitamos que tú ejerzas su don, porque parte del crecimiento en gracia de gente aquí depende de ti, porque Cristo en su soberanía lo determinó así y te trajo a iglesia por una razón muy particular. Abre este, por favor. Abre este, Dor. Esto no es mera coincidencia, es divina providencia. Esta iglesia no va a alcanzar niveles de santidad, de perfección, de unidad. No va a alcanzar niveles de edificación y de crecimiento si tú, está bien, gracias. Si tú y yo no ejercemos nuestros dones. Cristo planeó que tú estuvieras aquí. En la preexistencia de la eternidad, cuando tú y yo ni siquiera pensamos existir, Él previó que tú ibas a ser salvo por Él, por su sangre, que Él te iba a traer para ser parte de este cuerpo local, miembro de esta iglesia, y que Él te iba a poner unos dones a ti, unos talentos a ti, a cada uno en particular, que con ese ejercicio tú darías una gloria a Él que nadie se la puede dar, no porque la tuya sea mejor o peor, pero es la que Él te dio a ti. Y que este cuerpo de santo iba a crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, por ejercicio fiel de tu don. No lo tape, déjalo salir. Que el Señor les bendiga.